Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino. Hoy vas a ministrar. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca. Quita, Señor, toda falta de entendimiento, toda distracción. Abre los oídos, los ojos espirituales. Abre nuestra mente, Señor, para escuchar de ti. Quita toda humillación, todo control mental. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, abra su Biblia en Hechos 4. Cuando lo tenga, dígame amén. Vamos a leer del 1 al 37. Gracias. ¿Este está mejor? Bueno. ¿Encontraron? Hechos 4, versículo 31 al 37. Hoy tengo anotadas varias cositas que creo que nos va a llevar a conocer cada día más, a interesarnos cada día más por el Señor y estar llenos de su Espíritu. Amén. 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 Bueno, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenían una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La vamos a dividir en dos partes. Entonces vamos a ver en Hechos 4 qué es lo que habla el Señor, qué es lo que nos quiere decir. Vamos a ponernos en el tema, vamos a introducirnos en el tema. Y en ese tiempo, Pedro y los demás apóstoles estaban siendo perseguidos por los líderes judíos, ya que se habían puesto celosos. No sé si acuerdan eso, ¿no? Que dice que la sombra de Pedro sanaba. Y habían ganado mucha gente para el Señor. Entonces, los líderes del pueblo, ¿no? Empezaron a perseguir a los apóstoles. Pedro ya había estado preso antes y el Señor lo había sacado, no sé si se acuerdan, que había roto las cadenas, que había entrado un ángel, que había sido invisible y había salido, ¿no? Adelante de los guardias y nadie lo había visto. Pero cuando Dios te hace libre de algo, es porque tiene un propósito sobre tu vida. Amén. Pedro tenía que predicar el Evangelio. Los apóstoles predicaban de la resurrección de los muertos, hablaban de la resurrección de Jesús, por medio de Jesús y de los milagros, hablaban de milagros. Pedro entre muchos le había predicado a Saulo de Tarso. ¿Cuántos conocen a Saulo de Tarso lo que hacía? Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, amén, para matarlos. Pero luego fue el apóstol Pablo, el cual abrió iglesias, formó líderes, ¿recuerdan? Por eso nunca dejemos de predicar y seguir a la persona, aunque no parezca que va a escuchar o va a ser transformado. Nadie daba nada por mí, y si no hubiese sido esa persona que estuvo 5 años siguiéndome,
¿no? Y golpeando y siguiendo a pesar de los rechazos, del maltrato, etcétera, que yo le daba, él seguía viniéndome a golpear la puerta. Amén. Y hoy estoy acá. Amén. Entonces no sabemos, cuando Dios nos pone delante a alguien, ¿sí?, qué propósito Dios tiene sobre esa persona. Amén. No sabemos si fue un escogido por Dios. Y lo vemos, ¿no?, todo ahí hecho una piltrafa. Quizás alguien que está en la calle, quizás algún adicto, quizás aquellos que no damos nada por ellos. Pero el Señor tiene un propósito y un plan preparado, por eso te lo pone adelante. Entonces nunca dejemos de predicar el Evangelio a aquellos que nosotros creemos, pero ni me va a escuchar, o no me importa, o no le importa lo que digo, o no me escucha. Amén. Porque a mí me siguieron 5 años y yo no quería escuchar ni nada. Y aún, ¿saben lo que llegué a decir? Dios es un machista. ¿No? Esas personas que me venían a predicar. ¿Quién se cree que voy a tener que hacer lo que quiere? Tremendo, ¿no? El diablo hablando a través de mi boca, ¿no es cierto? La soberbia, el orgullo. Entonces, pero hoy estoy acá. Si yo fui transformado, cualquiera puede ser transformado. Pero tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Y acá hay algo que dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, no dice Pedro, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos hablaban el mismo idioma y lo hablaban fácil, ¿no? Y aún las personas que los perseguían, ¿no?, escuchaban, ellos estaban siendo salvos por aquel que ellos mismos habían sido crucificados, ¿no? Ellos habían crucificado a Jesús. Los gobernantes no querían que los apóstoles, que la prédica se difundiera, que el Evangelio se difundiera. Por eso perseguían tanto y amenazaban a los apóstoles. Pero había algo: los discípulos se amaban entre ellos. Amén. Y cuando el Espíritu se derrama, solo hay amor, no hay otra cosa. Hay una entrega total. Y nos despojamos de todas las cosas del mundo. Ellos estaban muertos para este mundo y ya no pensaban en ellos, ni tampoco eran ellos. Fíjense que vendían sus bienes y los ponían a los pies de los apóstoles para que le vieran necesitado. No se apoderaban de la propiedad ajena. No, ellos no decían: esto es mío. Como yo hoy tampoco digo: esto es mío. Esta casa es del Señor y es para el Señor. Mi casa es del Señor. Mis hijas son del Señor. Mi economía es del Señor. Todo es de Él. Y si Él me lo pide, yo se lo doy. Si yo no tuviera el Espíritu Santo en mi vida, yo acá tenía, en este lugar, estaba el quincho y la pileta. Amén. Donde está hoy la escuelita, había un, ¿cómo se llama? Todo un sector donde eran todas plantas. Era un lugar re lindo. Pero el Señor lo pidió. Primero lo pidió para que sea el local de la fundación. Y construimos, y no teníamos plata, pero de repente el dinero ya apareció. Y construimos ahí. Y era el local de la fundación. Porque la fundación, Nueva Identidad, también es un ministerio, es un llamado de Dios. Amén. Y hoy lo pidió para la escuelita. Teníamos el almacén, cerramos el almacén, pusimos la escuelita. Dios te pide, cuando Dios te pide algo, se lo tenés que dar. Sin pelos, sin argumentos. Y si te quedas sin un ingreso, gloria a Dios, porque Dios te va a proveer y te va a multiplicar. No pensemos en forma natural, pensemos lo que Dios hace. Fíjense que estos apóstoles vendían todo y se lo daban a los pies de los apóstoles para que a nadie le faltaba. Porque el principio universal para las riquezas, para estar bien económicamente, es el dar. Amén. Pero no dar solamente, no mi tiempo. No. Es el dar. Amén. Y es lo que nos cuesta muchas veces. Porque miramos lo que tenemos y miramos lo que nos hace falta comprar y pensamos en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo viene, deja de pensar en vos para pensar en los demás.
para pensar en la obra del Señor, para pensar qué hace falta a la gente. No le importa si a mí me hace falta. Amén. Yo siempre lo cuento, yo daba cuando no tenía y lo repartía. Y el Señor nunca, nunca, nunca dejó de proveerme. Porque eso que daba, volvía multiplicado. Amén. Dice, por eso ellos aprendían a administrar los bienes. Ellos aprendieron a administrar sus bienes para que no les falte nada a ellos y aún para que no les falte nada a los demás. Por eso yo siempre digo y les enseño a las chicas, nos donaron ropa, gloria a Dios, pero aprendamos a administrarla. No solo se administra la plata, sino también la mercadería que nos donan, la ropa que nos donan, todo, porque todo viene de parte de Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a administrarlo. No es cuestión de dar por dar, es cuestión de administrar para que a todos les llegue, como hacían los apóstoles. Amén. Si hay personas que hoy por hoy no se pueden sostener, es porque están oprimidas. Muchos piensan, no, pero no tiene por qué, mira, anda drogándose o está alcoholizado, despilfarra la plata y yo no le voy a dar a ellos, ¿qué? ¿Me voy a quedar yo sin comer o sacándome algo del bolsillo para darle a ellos? Muchos piensan así. Y sí, sacate del bolsillo para darle a ellos, porque vos no sabes si esa persona el día de mañana es un Pablo. Y nosotros estamos despreciando porque esa persona hoy está ahí tirada en el piso, está en la calle. Y muchos piensan, pero algo habrá hecho, seguro, yo no voy a trabajar para él o para ella, para que se lo gaste en droga, para que se lo gaste acá, para que se lo gaste allá. No sabés quién es esa persona. No sabés quién Dios te pone adelante y vos le estás negando la comida o le estás negando algo o ropa o algo que necesitan porque lo ves ahí tirado o tirada. Amén. Puede llegar a ser un Pablo. Amén. Yo no sé lo que ha pasado con esa persona que cuando me decía que así como mataban los tejidos de Jehová me iba a matar a mí. No sé qué debe haber pasado cuando recibió al Señor. En ese momento sí me entregó el arma, la droga, todo. Pero yo después no sé lo que pasó con esa señora, con ese muchacho. Estaba re perdido en la droga. Pero yo estoy seguro que hoy está en el Señor, que alguien lo rescató, que alguien lo siguió y que hoy está con el Señor. Porque la palabra de Dios nunca queda vacía. No importa si vienen acá o van a otro lado. No importa, lo importante es que vayan y que estén congregados y que estén recibiendo del Señor. Y que puedan irse con el Señor en su momento y conocer la palabra y que su vida pueda cambiar. Pedro era audaz, ¿no? Él había estado con Jesús y recibió el Espíritu de él. Y a Jesús no le importaba predicar el Evangelio aún sabiendo que le iban a matar. Y Pedro era igual. Pedro era igual. Sus apóstoles eran igual. Juan era igual. Ellos dicen, predicaba el Evangelio y los judíos, los líderes judíos se preguntaban cómo hacía para predicar el Evangelio, para hablar también si no tenían una preparación. ¿Saben quién lo preparó? El Espíritu Santo. Porque Él te capacita. Y no fue una sola vez, porque Pedro hablaba y dijo la primera vez que el Espíritu Santo lo había llenado. Dijo otra vez que el Espíritu Santo lo había llenado. Dijo que otra vez el Espíritu Santo lo había llenado. Porque el Espíritu Santo te capacita y el Espíritu Santo está siempre en tu vida mientras que vos lo dejes estar, mientras que vos lo busques en oración. Amén. Ellos estaban, a pesar de las circunstancias, a pesar de las persecuciones, ellos predicaban el Evangelio. Eran por naturaleza, porque habían estado por Jesús, lo vieron a Jesús, que a pesar de que lo apedrearon y todo, él seguía hablando y hablando con amor. Hablando con amor. Amén. Aún al final, ¿no? Perdona a aquel que quiso que lo perdonara. Amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para desechar a alguien? Prediquemos el Evangelio.
con denuedo, como decían acá, ¿no? Sin pensar, caminando por la calle, en el colectivo, en el supermercado, donde sea, prediquemos el Evangelio. No sabemos si esa persona que el Señor nos muestra, a veces nos quedamos mirando, ¿no?, una persona, y no sabemos por qué la miramos tanto. Es porque el Espíritu Santo te lleva y quiere que le hables a esa persona, por eso te está haciendo que lo mires de esa manera. Tenemos que mostrar que realmente estuvimos y estamos con Jesús. El Espíritu Santo es el que nos capacita y nos ayuda siempre. La gente tiene que ir a Jesús, pero muchas veces no lo hace porque no conoce al Señor. Porque piensa que el Espíritu Santo está en uno, pero no va a estar en ellos porque recién empiezan, o porque no entienden, o porque no conocen. Y sin embargo, nosotros tenemos que hacer que el Espíritu Santo brille en nosotros. Amén. Y Él es el que va a traer a la gente, va a traer todo. Porque nosotros somos el ejemplo. ¿Sí? Miren, acá dice un pequeño resumen. Con la prédica de los apóstoles, 2.000 personas más llegaron a creer en Jesús. No fueron 5, 2.000. Porque uno traía al otro. Pedro fue lleno del Espíritu Santo otra vez. Pedro pudo predicarles a los líderes de los judíos, a los que los perseguían. Él podría haberse callado la boca. Y sin embargo, ¿qué hizo? Les predicó igual, no tuvo miedo de predicarle a ellos, a pesar de que sabía que ya lo habían encarcelado, porque conocía al Señor. Personas que no creían, ¿cuántas personas conocés que no creen? Vieron sanidades milagrosas. Muchas veces mi forma de predicar el Evangelio es orando por la persona. Cuando una persona se acerca, ¿no? O sea, el Señor me lleva, normalmente el Señor me lleva a predicarle a alguien, y a veces lo tengo que correr, pero oro por esa persona, para que el Espíritu Santo las toque, y que sientan que hay un poder, que hay algo distinto. Amén. Entonces no tengas miedo de orar cuando le predicas a alguien. De decirle, ¿qué te duele la cabeza? Vamos a orar. ¿Estás triste? Vamos a orar. Y el espíritu de esa persona cambia, porque el Señor, el Espíritu Santo, entra en su vida. Amén. Dice, Pedro y Juan fueron más valientes que nunca porque sabían que Jesús estaba con ellos. Y le puedo asegurar que cuando yo estaba en Fuerte Apache a las 10 de la noche sola con el Espíritu Santo, no tenía miedo. Y estaba en el fondo de todo, que es el lugar más peligroso. Pero yo no tenía miedo. No tenía miedo. Estaba con Jesús. Y Él es el que me cuidaba y lo guardaba, y su presencia estaba conmigo. Amén. Los enemigos de Jesús fueron confundidos. Dios fue glorificado. Pero dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo. El día de Pentecostés no fue algo nuevo para Pedro. Era la tercera vez que él decía que fue lleno del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos que brillar. Que Jesús brille en nosotros, que vean que tenemos algo distinto. Y que quieran eso que tenemos. Amén. Y vamos ahora a Hechos 5. Del versículo 1 al capítulo 20. Dice, pero ¿cuántos conocen la historia de Ananías y Zafira? Gloria a Dios. Pero cierto hombre fue llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué
conviniste en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta, a los pies de los que han quitado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por tanto, por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, que era el número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Amén. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, puestos de pie el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. Eso lo comentamos en la introducción. El Señor se seguía glorificando, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. El pecado de Ananías y Zafira no fue que no le dieron lo que habían, que no le dieron la parte que ellos le habían dicho que iban a entregar. Ellos habían dicho que iban a darle todo al Señor, ¿no? Pero Ananías y Zafira mintieron. ¿Y qué hicieron? Le dieron, vamos a decirle que vendemos, no sé, ponele, lo vendieron en $10,000, ¿no? La propiedad. Y le dijeron a Pedro que le habían vendido en $5,000. Y era todo lo que tenían para darle al Señor. El pecado de ellos no fue el no darle al Señor, el no querer darle. El pecado de ellos fue mentirle al Espíritu Santo. Porque no le mintieron a Pedro, le mintieron al Espíritu Santo. Se metieron con Dios mismo. Amén. Había engaño, había codicia, había avaricia. Ellos querían ser como Bernabé. Bernabé era un hombre generoso, no le importaba, estaba despojado de todo, como dijimos antes. Uno cuando está lleno del Espíritu Santo se despoja de todos los bienes materiales. No le importa nada si no lo tiene, sino que lo que quiere en su corazón es dar. Pero no un familiar, es darle a aquel que está pasando necesidad. Ese es el corazón que Dios quiere. Entonces, ¿qué hacían? Ponían, como contamos antes, vendían sus propiedades para que todos sean iguales y que a nadie le falte, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Amén. Y eso lo repartían entre todos. Amén. Lo que tenían, mucho o poco, lo repartían entre todos, entonces nadie le faltaba. Amén. Lo que pasó con Ananías y Zafira fue primero que no estaban obviamente llenos del Espíritu Santo, si no, no harían esto. Y segundo que Satanás tocó su corazón. Pero ellos le dieron la entrada. Porque si yo le prometo algo a Dios, yo lo que hago es darle, porque si no me entra la culpa. Me entra, ¿no es cierto?, el temor. Me entra esa cosa de decir, Señor, te fallé. Amén. Entonces cuando alguien le promete algo a Dios, lo tiene que cumplir. Porque Ananías y Zafira cayeron muertos físicamente, pero también podemos caer muertos espiritualmente, porque le damos lugar a Satanás. Ellos le dieron su lugar a Satanás, por eso Pedro le dijo, ¿por qué llenaste tu corazón? Es como que le dijo, ¿por qué le diste permiso a Satanás para que cambie tu corazón? Amén. La codicia, la avaricia, era el engaño, la mentira. Eran hipócritas, porque los dos estaban de acuerdo en eso. El matrimonio no era que la mujer no sabía y lo harían, no. Ananías y Zafira, los dos estaban de acuerdo. Por eso el Espíritu Santo reveló, porque ellos lo habían hecho público, ellos querían que lo aplaudieran. Dijeran, qué bien, como hacían con Bernabé, que lo alababan, ¿no? Y decían, aleluya, gloria a Dios, qué buen hombre, qué buena mujer, qué bien lo que han hecho, qué sé yo. Ellos querían alabanza. Y la alabanza es para Dios, ellos querían un reconocimiento.
Y el reconocimiento te lo da el Señor, no la gente. Amén. Ellos querían hacerse ver. Amén. Y como era un pecado público, porque ellos habían prometido delante de todos lo que iban a hacer con ese dinero, amén, el Espíritu Santo los expuso. Los expuso. Por eso le mostró a Pedro lo que ellos habían hecho. Amén. Y el Espíritu Santo lo impulsó a Pedro para que lo dijera. Por eso le dice, ¿por qué le diste lugar a Satanás en tu corazón? Ellos no tenían la obligación de dar el dinero de la venta. Nadie tiene la obligación de dar. Pero si le prometemos algo al Señor, no a los pastores o a Pedro, no en este caso, lo tenemos que cumplir, porque es al Señor. Los bienes, nuestros sueldos, trabajos, la sanidad, la liberación, nuestra familia, todo es del Señor. Y Él nos da todo solo, no para que lo disfrutemos nosotros, sino para que Él sea honrado, sirviéndolo con todo el corazón y entregarle todo a Él sin limitaciones. Muchas veces le ponemos límites, ¿no es cierto? No porque esto, no porque aquello, o no, tengo que hacer esto, pero no, mejor no, y así estamos. Y lo limitamos al Señor. Y eso al Señor no le agrada, ¿por qué no nos pone límites a nosotros? Si Él nos dio salud, si Él nos dio libertad, si Él nos bendijo económicamente, no es para nosotros, es para Él. Amén. Y con la bendición tenemos que ser económica, tenemos que ser como los apóstoles, que aprendieron a administrar, pero también aprendieron que tenían que llevar algo a los pies de los apóstoles, al pie de Jesús. Amén. Tenían que repartirlo y administrarlo, para que no le falte a ellos y que tampoco le falte nada a nadie. Muchos sabemos lo que estamos haciendo mal, pero lo hacemos a escondidas, creyendo que si no lo decimos o no nos ven, no se enteran, pero el Espíritu Santo revela. Amén. Si Él quiere mostrar algo, lo muestra, se lo muestra a sus siervos, en este caso se lo mostró a Pedro. Amén. Muchos conociendo la palabra sin haciendo lo malo delante de Dios. No quieren ordenar su vida, ni dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. No hay arrepentimiento, ni humillación delante de Dios. Ananías, más allá de engañar a Dios y a la iglesia también, ¿no? Me voy a contar un poquito lo que había también en el Ananías. Había desprecios a Dios por la actitud que tuvieron. Defraudaron al Señor por la actitud. Había vanidad y una ambición perversa. Él quería que lo aplaudieran, que lo reconocieran como a Bernabé. No tenían fe, porque no se animaron a dar por miedo a quedarse sin nada, o por miedo a quedarse cortos a fin de mes, digo yo, ¿no? Era corrupto ante algo bueno, corrupto porque, bueno, le mintió al Señor. Y era hipócrita, porque quería engañar al Espíritu Santo. Él quería solamente que lo alaben públicamente, por eso su pecado también fue expuesto públicamente. Pedro no acusó a Ananías de mentir a la iglesia, sino al Espíritu Santo. Su pecado fue la avaricia, por no darle lo que le correspondía a Dios, pero su mayor pecado fue el orgullo. El querer que todos lo vieran como alguien espiritual y que daba todo por el Señor cuando no era así. Hoy, lamentablemente, hay muchos Ananías, muchos dicen que leen la Biblia, que oran, etc. Y es mentira. Amén. Quizás no mienten en lo económico, pero sí mienten en otras áreas, mostrando que son re espirituales y no lo son. Y acá voy a hablar de un tema que la verdad que a mí me molesta hablarlo, y al pastor también, pero cuando el Señor me daba esta palabra le digo, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿A dónde me quieres llevar? Y el Señor me lleva al diezmo. Muchos no diezman, no saben lo que significa el dar el diezmo al Señor, una ofrenda, porque tienen miedo, y es normal, es normal que tengan temor de que le falte o que de repente se sientan obligados. Es normal, porque a mí también me pasó.
Porque uno mira lo que le falta, ¿no? Y dice, yo no voy a dar nada. Pero el dar es una ley universal de la riqueza. Amén. Y vamos a pasar a la palabra. En Génesis 14:20 es la primera vez que aparece la palabra diezmo. El sacerdote de Melquisedec, Abraham, viene de una batalla, llega con un botín, delante de él aparece Melquisedec y este le entrega a Abraham pan y vino, lo bendice. Cuando Abraham recibe del sacerdote sin que nadie le diga nada, Abraham diezma. En ese sacerdocio no hay maldición, solo bendición. Abraham era rico, pero lo era porque conocía el principio universal de las riquezas, que es el dar. Pasa un tiempo y a los 100 años tiene Isaac. Este se casa a los 40 años y a los 60 tiene a Jacob y este a los 12 patriarcas. Jacob se va con sus hijos a Egipto. Ahí está José. Ellos reciben la bendición. O sea, que ellos seguían diezmando. Amén. Seguían ofrendando, seguían diezmando, seguían dando. Pasan 430 años y aparece Moisés. Van al monte Sinaí y aparece la ley del diezmo levítico. Y ahí lo transformamos en ley. En este sacerdocio aparece el diezmo casi judicial. Por eso en Malaquías 3 dice que le roban a Dios y maldicen al que no diezma. Esta ley maldice al que no da. Tremendo. Pero fueron pocos años, ¿eh? Pero cuando viene el Señor, esta ley se termina en la cruz. Lamentablemente, muchos pastores, apóstoles, usan este verso, o sea, este versículo de Malaquías, donde dice que le roban al Dios y maldicen al que diezma, lo usan para asustar a la gente para que diezme y para que obligarlos a que pongan el dinero. Amén. ¿Con qué fines? No sé, ni me importa. Amén. No sé ni me importa, porque yo siempre aprendí que en mi iglesia yo diezmaba, ofrendaba, pero lo que hacía el pastor con mi diezmo y con mi ofrenda no me importaba, porque yo había cumplido con el Señor. Después él lo que hacía, que se arregle con el Señor, y el Señor lo iba a juzgar a él. Amén. Dice, bueno, hablamos de la ley del diezmo levítico, que era una ley que maldecía, porque era como que obligaba al pueblo a que tenía que diezmar. Era obligación del pueblo. Pero cuando viene el Señor, esta ley se termina en la cruz, porque viene la gracia de Él. Al acabarse la ley, llega un cambio sacerdotal, porque en el río Jordán se encuentran Juan el Bautista, el verdadero sacerdote levítico, y Jesús y Juan se somete a Jesús, que era el nuevo sacerdote, porque la Biblia dice que Jesús era del orden del Melquisedec. Quiere decir que acá se terminó la ley de Moisés, la que decía que le robaban a Dios y que obligaban al pueblo a diezmar. Amén. Y volvemos a la ley, al sacerdocio de Abraham, ¿sí? Donde el diezmo era por amor, por convicción, porque querían y necesitaban dar. Entonces en la cruz hay un cambio sacerdotal. En Hebreos 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también un cambio de ley. Entonces cambia la ley, entra la gracia y la maldición desaparece. En Romanos 15 dice que tenemos que predicar el Evangelio como real sacerdocio. ¿Pero de qué sacerdocio está hablando? Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, y en Hebreos 5 dice que Jesús es sacerdote de Melquisedec. Sacerdote de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? El sacerdote de Abraham. ¿Amén? ¿Es así, pastor? El diezmo es de este sacerdocio que comentó antes de que Israel existiera, con Abraham. Este era gentil, no era judío, como nosotros, como vos, como yo. El sacerdocio de Jesús, el de Melquisedec, es un sacerdocio eterno. Y el levítico fue solo por un corto tiempo, el tiempo que duró la ley hasta que llegó Jesús.
Jacob se convirtió en Israel, Dios le cambió el nombre. O sea, que la ley de que los sacerdotes de Melquisedec, que entre ellos estaba Jacob, seguían avanzando, seguían creciendo, porque de Jacob se convirtió en Israel y Dios le cambió el nombre. Y como Moisés, cuando van al monte Sinaí, se transforman en nación y aparece el sacerdocio levítico, que se termina con Jesús, porque él dijo: yo soy de la tribu de Judá, yo no soy levita, no voy a seguir por la ley, soy del orden del Melquisedec, que es eterno. Nosotros como iglesia somos del sacerdocio eterno, no somos levíticos, por lo tanto no hay maldición para el que no diezma. En el sacerdocio de Melquisedec no había maldición. ¿Me van siguiendo? Veíamos un principio universal de la iglesia. Si reconocen que delante de ustedes hay sacerdotes de Dios que te bendicen, que te dan pan, que te dan vino, que te dan lo que necesitas para crecer, ahí tenés que dar tus diezmos. Si somos hijos de Abraham, hagamos sus obras, dice en Juan 8:39. Las bendiciones que recibe Abraham también son para nosotros. Abraham reconoció el sacerdocio de Melquisedec, porque él le daba pan, vino y bendiciones. Por eso le daba los diezmos de todo. El que le diga que no hay que diezmar o ofrendar le está quitando la abundancia para su casa, su familia y para usted. Si no diezmas, no vas a ser maldecido, para nada. Dios no te va a maldecir. Pero no vamos a recibir las mismas bendiciones que el que diezma. Porque el que lo hace como lo hizo Abraham, que fue de corazón, que fue por amor, que fue por una decisión personal, que nadie le dijo tenés que diezmar, él lo hizo porque conocía que dando es como se recibe. Amén. Entonces, si diezmamos, tenemos las ventanas y las puertas abiertas de la bendición y abundancia económica. Si no diezmamos, no vamos a ser maldecidos, pero no vamos a recibir las mismas bendiciones que reciben aquellos que diezman. Nosotros acá en la iglesia, el pastor y yo, diezmamos. Porque es la iglesia. Y de alguna manera, y estamos diezmando y le estamos dando, eso lo venimos haciendo siempre. Con ese dinero le compramos comida a la gente. Y Dios nos ha bendecido tremendamente. ¿Cómo? Hermoseamos la iglesia. ¿No es cierto? O sea, empezamos no teniendo nada. Y cada día vamos hermoseando la iglesia. Ahora pronto viene ¿cómo es que se llama? El portón. Pero también a nosotros Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque también no nos falta, y no solo no nos falta, sino que también nos prospera. Amén. Pero no nos olvidamos de la gente, no nos olvidamos de diezmar, no nos olvidamos de la iglesia. Amén. Porque todo lo que ven acá está hecho con el diezmo nuestro. Amén. Y con la ofrenda del pueblo. Entonces, yo le decía, Señor, ¿por qué me das esta palabra? Porque cuando estamos llenos, en Hechos, habla de estar llenos del Espíritu Santo, y que daban todo porque no le importaba nada, porque sabían que todo era de Dios. Todo era de Dios. Entonces, ¿qué le podían negar a Dios? Después, cuando habla de Ananías y Zafira, ¿no es cierto?, del corazón, ellos no estaban llenos del Espíritu Santo, y por eso, yo digo, amarrocados. Querían dar para que lo vean, pero no realmente porque querían dar, porque tenían ese corazón generoso, como lo tenía Bernabé, como lo tenía el pueblo que estaba lleno del Espíritu Santo. No medían, ellos no tenían problema en vender sus casas y dárselas a los pies de los apóstoles, y que a nadie le falte, sino administrar todos los bienes para que a nadie le falte. ¿Qué es lo que hacemos acá? Administramos lo que tenemos para que los que necesiten puedan tener y puedan ser bendecidos. Amén. Administramos la ropa, administramos la comida, administramos todo lo que entra en papel billete, ¿no es cierto? Administramos todo. Y ven a ver, hoy podemos comprar alitas de pollo, o podemos comprar quizás milanesa, o podemos, y con eso que entra en la iglesia, aunque sea una vez por mes,
le compramos milanesa a la gente o le compramos, no sé, cosas que no nos donan. ¿No es cierto? Muchas veces sacamos plata de nuestro bolsillo, más de lo que tenemos que sacar, abundancia, ¿no es cierto? Pero en ese está el secreto, en el dar. Sin mirar lo que te queda, porque lo que te queda, Dios te va a suplantar y te va a dar aún más. Amén. Y vas a ver cómo la plata en el bolsillo no se acaba, como lo que tenías en la heladera no se acaba. Quizás al principio de que empiezas a diezmar, vas a sentir que te falta, porque el enemigo te va a traer debilidad. Pero el Señor siempre te va a dar. Siempre tu confianza tiene que estar en el Señor, no en lo que ves, sino en el que es el que te da todo, el que te bendice. Yo me acuerdo, ya estamos cerrando, me acuerdo que Macarena, mi hija más chiquita, la que vos conocés, Angie, ella viene desde chiquita de iglesia, ¿no? Desde los 5 años. Y me acuerdo que ella, en un momento en la iglesia le enseñaban a hacer microemprendimientos, ¿no? La llevaban a que puedan tener su microemprendimiento, o sea, como que la preparaban, ¿no? Para que pueda tener su propio sustento. Y me acuerdo que ella me dijo un día: mamita, ¿me compras para hacer billutería porque quiero ir a la plaza a vender? Bueno, entonces le compré la billutería, le compré las cosas, ¿no? Los materiales. Y íbamos todos los sábados a vender a la plaza de Ramos Mejía. Y ella juntaba el dinero y el 10% de lo que ella vendía lo ponía en un sobrecito. Y cuando llegaba el momento, cuando iba a la iglesia, iba y ponía su diezmo. Después, cuando fue más grande, comenzó a vender Natura, ¿no? Y hacía lo mismo. Ella en el sobrecito agarraba, separaba su diezmo de las ventas y cuando iba a la iglesia lo ponía en el alfolí. Ella sabe lo que es el dar. Hoy está apartada, pero bueno, ahí está con su carnicería, que gracias a Dios le va muy bien. Pero ella también da, a su manera, pero da, porque sí que ha ayudado al comedor, nos ha ayudado a nosotros también acá, para darle de comer a la gente. Amén. Tienen el corazón sembrado el dar. Amén. Y mi hija mayor, igual. Y Dios las prospera. Dios las prospera. Amén, porque tienen ese corazón de dar. Mi hija mayor ve a alguien que está necesitando y da. Cuando hay alguien en el trabajo que sabe que está pasando por una necesidad económica, anda buscando por todos lados a ver quién le da. Viene hasta acá también, nosotros obviamente también le damos. El dar es lo que te bendice. El diezmar es el que te bendice. El ofrendar es el que te bendice. Sin tener miedo. Porque Dios nunca te deja faltar nada. Si el miedo no viene de parte de Dios, viene de parte del enemigo. Y estos pastores que maldicen y utilizando el versículo de Malaquías, que se arreglen con el Señor, porque eso se terminó. Eso se terminó. El diezmo, la ofrenda, cuando uno da, es por amor a Dios, no por amor a los pastores, es por amor a Dios. Amén. No es algo que me guste ministrar, no es algo que me guste hablar, pero el Señor me despertó con esto y decía: ¿a dónde querés que vaya? No entendía, pero fíjense que habla de la llenura del Espíritu Santo primero y que no tenían impedimento para dar, que se despojaban de todo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo se despoja de todo, no le importa nada, de todo. Si a mí el Señor hoy me dice: mira, Marcela, quiero que me entregues toda tu casa porque quiero que toda la casa sea una iglesia, yo me voy. Quiero que me entregues a tus hijas, yo se las entrego. Mi auto está consagrado para el Señor. Desde el primer día era el servicio al Señor. ¿Y qué pasa? Mi hija, muchas veces, a veces el auto de ella tiene que hacerse un service y demás, y siempre le pasa algo cada vez que lo usa. Conmigo el auto nunca se rompe, pero con ella siempre le pasa algo.
¿Sabe por qué? Porque no es para servicio de uno, es para servicio del Señor. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Cuando abrimos el almacén no era para nosotros, para un ingreso nuestro. Era para poder dar trabajo a la gente. Lo hemos hecho, no por mucho tiempo, porque el Señor después me pidió la escuela bíblica, pero Dios te va a ver como... Es como que te va guiando, y te va probando tu corazón, a ver hasta cuánto me vas a dar. Vos decís que me amás, vos decís que tal, pero ¿qué me das? ¿Cuánto me vas? ¿Confías en mí realmente? A Ananías y Zafira le faltó fe. Los apóstoles iban y daban todo. El pueblo estaba lleno del Espíritu Santo y daban todo. Tenían fe en el Señor. Eran realmente espirituales. Porque cuando estás llena del Espíritu Santo, no tenés temor a dar, no tenés temor a andar por la calle, no tenés temor a, como me pasó a mí, estar en el Fuerte Apache. Son experiencias que las estoy contando que realmente son así. No las cuento porque alguien me lo contó, lo cuento porque lo he vivido. Lo he vivido, ¿qué? Amén. Pronto el pastor dice, vamos a abrir un espacio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espacio de bendición. Casa de bendición. Espacio de bendición. Espacio de bendición. Va a ser como una casa, ¿no? En donde se va a dar la palabra, se va a invitar gente. Un espacio evangelístico. Para aquellos que no pueden llegar a la iglesia, ¿no? Puedan bendecir a otros a través de sus casas, ¿no? Y que podamos dar la palabra, que podamos hacer un mini cultito, diríamos, ¿no? Y podamos orar por aquellos que o no conocen del Señor o todavía por diferentes motivos no pueden llegar a la iglesia. Amén. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Diría yo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde lo tenemos? ¿Tenemos ese corazón dadivoso, ese corazón generoso como le tenía Bernabé? Amén. Entonces, tenemos que empezar a tener ese corazón y a llenarnos del Espíritu Santo. Y van a ver cómo las bendiciones llegan, empiezan a ser abundantes. Y no para, fluye. Quizás va lento, no tan rápido como ustedes quisieran, ¿sí? Porque a veces decimos, pero si yo diezmo sin ofrenda no puedo comprar tal cosa. Pero ¿saben una cosa? Nosotros compramos el portón, dice la palabra que compraremos por paja lo que vale oro. ¿Saben cuánto nos salió el portón? Díganme, 4 hojas tiene el portón. Un portón está más arriba de los 100.000 pesos. Nosotros lo compramos por 30.000. Usado, pero lo dejan como nuevo. Y aún lo pintan como el Señor nos dijo que lo tenían que pintar, con una pintura que es carísima, es el bronce. Amén. Así que, ¿de qué se van a preocupar si Él es el que suple todo? Amén. Así que, amados, pongan su vida y entréguenle todo al Señor y van a ver cómo Él hace su obra maravillosa en ustedes y en su familia. Pero tienen que entregar todo, no medirse, no poner límites, sino entregar todo. Amén. Como cantamos esa canción, ¿no? Mi alabastro, ¿no? Aquí está mi alabastro. Pero lo prefiero tirarlo a tus pies antes de estar lleno, porque lleno no sirve de nada. Amén. Gloria a Dios. Bueno, un poquito les adelantó la pastora. Sí, no, pero está bien. Son 3 lugares que el Señor nos está marcando que tenemos que empezar a estar ahí, ¿no? Y que vean la presencia, ¿no? De nosotros en el lugar. Hablamos de espacio de bendición cuando hablamos de que puede ser un negocio, una fábrica, no importa, digamos, el espacio que sea, sino que ese espacio sea para la gente que quizás al no poder llegar acá o porque trabaja muchas horas, pues vamos a hacer como dijo la pastora, un pequeño culto. Después tenemos los hogares de bendición, que serían las casas
que abren sus puertas para que podamos llevar una palabra y podamos orar por las personas que se acerquen al lugar, que no pueden llegar a la iglesia. Vamos a empezar también con el evangelismo los viernes. Amén, porque Dios nos está mandando a predicar el evangelio. ¿Sí? Entonces, el evangelismo los viernes, acá, después vamos a ver todos los horarios y demás, y aún en las plazas. Vamos a hacer mini grupos de oración en la plaza. Perdón, grupos de oración, casa de oración, espacios de bendición. ¿Cómo? Plazas de bendición. Bueno, Plaza de bendición, hogares de bendición y espacio de bendición. amén. Eso es lo que el Señor dijo. Bueno, Así es. ¿cómo no? Así es lo que... En la plaza hay un montón de gente. Y muchas de las personas van a querer acercarse para poder recibir una palabra, que se van por la necesidad. Y todo llevando la palabra es como decir, a domicilio. La palabra a domicilio. Así que el que abra las puertas para que podamos llevar la palabra va a ser súper bendecido. Así que bueno, vamos a orar, gente. Cierre sus ojos. Dígale al Señor gracias por tu palabra, por su palabra. Dele gracias a Jesús. Gracias, Señor, te damos por esta noche. Gracias, Señor, porque hoy entendimos que tú, Señor, no nos maldices, que tú, Señor, nos libraste, Señor, de la ley que traía muerte para darnos vida y vida en abundancia a través de la cruz del Calvario, entendiendo que ya no estamos más bajo la ley, Señor, sino estamos bajo tu gracia. No estamos más bajo la ley levítica, bajo el sacerdote levítico, sino bajo tu sacerdocio, Señor, porque tu palabra dice que tú eres para siempre del sacerdocio de Melquisedec, Señor. Y bajo la gracia y bajo tu sacerdocio, Señor, te damos, Señor, te ofrendamos, te diezmamos, sabiendo que lo hacemos no obligadamente, sino por amor, porque sabemos que hay gente que quizás lo está necesitando, porque hoy nos hablaste y nos dijiste que cuando las personas vendían sus pertenencias, dice que los apóstoles administraban el dinero para poder que les llegue a todos y que todos por igual reciban, Señor, y que ninguno de los que estaba pasando necesidad ya no pase más necesidad, sino que sus necesidades sean suplidas, Señor. Por eso te damos gracias por permitirnos, Señor, bendecir tu obra, bendecir a aquel que no tiene, Señor, y en especial manera entendiendo que para poder, Señor, dar sin pensar en nada, tenemos que estar llenos de tu Espíritu Santo. Señor, llénanos desde la mollera hasta la planta de nuestros pies. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Y de esta manera sabremos que cuando lo damos por amor a ti, Señor. Porque para siempre, Señor, es tu sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Y a ti, Señor, a tus pies, así como Abraham llevó sus diezmos delante del sacerdote de Melquisedec, de la misma manera, Señor, ponemos a tus pies nuestras ofrendas, nuestros diezmos, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, con la autoridad que tú me has dado, echo fuera toda escasez, toda miseria, toda pobreza, toda ruina, todo lo que quiera levantarse en contra de nuestra economía, entendiendo que si diezmo por amor a ti, Señor, tú abrirías la ventana de los cielos. Y vas a abrir la ventana de los cielos, porque nos vas a bendecir. Como así, Señor, pudiste bendecir a Abraham, Señor, luego a Isaac, y luego a Jacob, y luego a los 12 patriarcas, Señor. Bendeciste toda su descendencia. De la misma manera vas a bendecir nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, entendiendo que lo que te damos, te lo damos por amor. Porque tú, Señor, nos amaste primero, antes que nosotros te amáramos a ti. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. El que necesita un sobre puede levantar su mano. Cuando tenga su ofrenda, su diezmo, tenga su sobre,
después levántelo y vamos a orar. Entendiendo que hoy el Señor nos enseñó que hay que dar por amor. Por amor a Él, por amor a su obra, por amor a la gente. Levante su sobre. Señor, te doy gracias por hacerme entender que tengo que dar, Señor, pero por amor. Sin ser obligado, Señor, a dar. Sabiendo que, Señor, si no diezmo, no es que voy a ser, Señor, maldito ni tampoco condenado, sino que si no diezmo, Señor, las ventanas de los cielos no se van a abrir. Pero si yo te diezmo, te tengo que diezmar por amor, Señor. Amor a tu obra, amor a la gente que necesita, porque para eso es, para administrarlo y para ayudar a aquel que no tiene, Señor. Te doy gracias, Señor. Bendice las manos que se levantan. Quizás aquellas personas que no tienen, también, Señor, te pido que vos puedas darle, Señor, esa bendición que viene del cielo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. De con gozo, con alegría. Señor, bendecí esas manos que te dieron, Sí, Jesús. esas manos, Señor, y multiplica, Señor, en sus bolsillos, en las alacenas, Señor, que puedan comprar por paja Sí, lo Jesús. que vale oro, Padre, Sí. así como lo haces con nosotros, Padre, hazlo con ellos. Señor, en el nombre de Jesús, guíalos, Señor, Sí, Señor. en el nombre de Jesús, amén y amén. Sí, Jesús. Aleluya. Vamos a irnos adorando al Señor, sabiendo y confiando que Él es el que si derramamos nuestro corazón y nuestra vida ante Él nos da todo. Él nos bendice, Él nos prospera, Él nos transforma, Él nos cambia, porque su Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Cuando nosotros nos despojamos de las cosas del mundo, de las riquezas del mundo, cuando nos despojamos de todos nuestros pensamientos que traemos del mundo, Él sea nuestras vidas. Aquí está mi alabastro en pedazos, porque lleno nada vale y nada vale más, derramado a tus pies. Envenenado con herida, corazón. Aquí está mi alabastro en pedazos, porque lleno nada vale y nada vale más, derramado a tus pies. Levante sus manos, dígale: aquí está mi alabastro en pedazos, porque lleno nada vale, mi corazón vale más, derramado a tus pies. Aquí está mi alabastro en pedazos, porque lleno nada vale, mi vida vale más, derramado a tus pies. Sí, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, y lo derramo ante tus pies. Derramo todo lo que tengo ante tus pies, así como hicieron el pueblo lo hizo delante de los apóstoles, derramaron a sus pies todo lo que tenían, Señor. Hoy yo derramo delante de tus pies todo lo que tengo, mi corazón, mi vida, mi familia, mi economía, todo, Señor, todo, mis proyectos, todo lo derramo delante de tus pies, porque sé, Señor, que mi confianza está puesta en vos, no en lo que tengo, no en lo que veo, Señor, sino en vos. En pedazos, porque lleno nada vale y nada vale más, derramado a tus pies. Aquí está mi alabastro en pedazos, porque lleno nada vale, mi vida vale más, derramada a tus pies. Una vez más se lo decimos. Aquí está mi alabastro en pedazos, porque lleno nada vale, mi vida vale más, derramado a tus pies. Aquí está mi alabastro en pedazos, porque lleno nada
derramado a tus pies. Sí, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos rescataste, porque sin ti, Señor, mi vida no tenía sentido. Señor, yo te doy gracias porque nos libraste de la angustia, de la desesperanza, de la falta de fe, de la soledad, nos libraste de las enfermedades, nos libraste de todo, Señor. Gracias, Señor, nos libraste de la escasez, de la miseria, de la pobreza. Señor, nos sacaste del ocultismo, nos sacaste de aquello que no nos bendecía, nos alejaste a las personas, Señor, que no nos bendecían. Yo te doy gracias, Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos rescataste. En el nombre de Jesús, Señor, pongo delante de tu presencia a cada uno de los que ha llegado, Señor, aún los que nos miran, Señor, a través de las redes sociales o los que van a mirar después el video, a los vecinos que nos escuchan en sus casas, los ponemos delante de tu presencia. Señor, lleva, Señor, a los que han venido, si van caminando, llévalos en la palma de tu mano. Los que se van en transporte, en auto, en colectivo, Señor, llévalos, Señor, en la palma de tu mano. Señor, cubro, Señor, ese transporte, ese colectivo, ese auto, Señor, aún el camino, Señor, que van a hacer con los caminando, Señor, lo cubro todo bajo tu sangre y activamos millones de ángeles que los estén guardando de todo ataque humano y diabólico. Señor, bendice y multiplica en toda la semana, Señor, que haya milagros, milagros sorprendentes, milagros creativos, Padre, en el nombre de Jesús. Multiplica en los bolsillos, Señor, el dinero que te han dado, Señor, y aún más, Señor, en el nombre de Jesús. Sorpréndelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. De los anuncios. Bueno, vamos a los anuncios. El sábado, 18 horas, no se olviden que está la proclama profética. Y que después vamos a compartir algo porque ya que estamos vamos a despedir el año. Amén. Así que vamos con el petraje, ¿no? El que puede traiga el panel con algo para compartir, si no, no importa, no hay problema. Inviten gente, pueden invitar a quien quieran, porque es el aniversario de la fundación, el aniversario de la iglesia, hay una fiesta. Amén. Pero esta vez no solo para las mujeres, sino para todos. Así que el domingo no hay culto. El viernes la merienda y la cena, 16:30, el que quiere venir a colaborar para ayudar a cocinar. 18 horas, el que quiere venir a retirar de 18 a 19, traiga su tupper, la botella. Y el martes que viene de nuevo el culto, 19 horas. Amén. Dios los bendiga, los guarde, los mime, los cuide y les multiplique en el nombre de Jesús. Aleluya. Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti. Preparamos el camino para ti. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Decimos, preparamos